idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué palabra! Una palabra fuerte. Y lo interesante de este pasaje es que nos hace una radiografía a cada uno de nosotros y nos confronta y nos demuestra lo que hay dentro de cada uno o de cada persona. El día de hoy quiero hablar específicamente de esa batalla que tenemos con nosotros mismos. Esa batalla interna, porque a veces queremos luchar contra el mundo, queremos luchar contra el sistema que está a nuestro alrededor, o hasta queremos luchar contra huestes satánicas o contra el mismo Satanás, pero a veces no entendemos que la batalla más fuerte y más difícil es la que tenemos nosotros dentro, aquí en nuestro corazón, aquí en nuestro ser interior. Dice la Escritura, Pablo escribiendo a los Gálatas, que es importante y él les hace una afirmación que todavía tiene vigencia al día de hoy, y es la importancia de andar en el Espíritu y a no darle la satisfacción al deseo carnal, al deseo de la carne. Y en el versículo 17 explica que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y qué bueno que nos dice aquí que estos se oponen entre sí para que no hagan lo que les da la gana o lo que nos da la gana hacer. Entonces la Biblia nos da una explicación de lo que ocurre adentro de nosotros, de lo que ocurre adentro suyo. Y lo importante cuando vemos esto, y cada vez que converso con una persona que tal vez me diga, bueno, estoy pasando esto o aquella prueba, siempre es importante volver a lo básico que hemos aprendido en un discipulado o en aquel lugar que alguien nos discipuló o nos enseñó las Escrituras, de entender cómo somos nosotros internamente para poder comprender entonces cómo luchar contra lo que está descrito aquí como manifestaciones de ¿qué? De nuestra carne. Miren lo interesante, para yo comprender este principio, porque si yo no comprendo lo que soy dentro de mí o lo que está ocurriendo dentro de mí, yo no podré luchar o no sabré contra qué luchar. Y para hacer esa comprensión tengo que irme al principio, a lo que dice la Biblia. Y por ejemplo, en el capítulo de Génesis 2, versículo 7, la Biblia me empieza a dar luz acerca del ser humano, acerca de quién es el hombre, acerca de cómo Dios creó al hombre. Y en ese versículo la Escritura nos da un claro panorama de lo que somos. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y fue el hombre qué? Un ser viviente. La característica con la cual nosotros vamos a iniciar a entendernos o a comprendernos es que Dios nos declara a nosotros como un ser no solamente físico, sino que un ser espiritual. O sea, poseemos dos naturalezas: la naturaleza material, que es la que usted y yo vemos, algunas un poco más grandes, otras un poco más chicas, y la naturaleza espiritual que Dios le entregó al hombre desde el día que lo creó. Hay una distinción en el hombre cuando fue creado en el inicio de todo lo que existía a su alrededor. Entonces Dios crea al hombre con dos naturalezas primordiales, que es la naturaleza espiritual y la naturaleza física o la material, la que se transmite o por la cual podemos relacionarnos o tocar las cosas y manifestarnos en este mundo. Entonces cuando yo empiezo a ver que mi creación, o sea, lo que soy yo, posee esta naturaleza, entonces voy a entender cuando dice en el libro de Tesalonicenses 1, primer libro de Tesalonicenses 5:23, dice la Escritura que mi ser interior
está compuesto por espíritu, por alma y la parte externa que sería mi cuerpo. Cuando vemos y entendemos este principio básico, natural, de que el hombre y la mujer poseen una naturaleza, como dice ahí, completa, o el ser interior, que es espíritu, alma, y la parte física, que es el cuerpo, entonces empezamos a ver la importancia de comprender, en este caso, la parte espiritual, que tiene que ver con el espíritu y el alma. Y aquí vamos a hacer una pequeña clase acerca de qué diferencia hay entre el espíritu, el alma, y entonces, bueno, la parte física, que es la que vemos. Pero lo interesante está en el detalle de que en el principio, cuando el hombre estaba en el huerto, el hombre fue creado en perfecto, y esa perfección se le dio libre albedrío, y Dios solamente dio una orden y dijo, bueno, ven este fruto, ese fruto no lo vas a comer. El día que comas de ese fruto, ciertamente vas a morir. Esa fue la orden, la sentencia, eso fue lo que Dios estableció. El hombre podía tomar todo lo que quería, a excepción de esto. Pero entra entonces en acción la tentación y el pecado. El hombre, aquí hablando en forma genérica, viola esa norma, viola ese mandamiento, y entonces toma del fruto, y cuando lo toma y lo come, automáticamente se abren sus ojos y ocurre algo en lo espiritual que se llama la muerte del espíritu del hombre. ¿Cómo podemos entender esto? La Biblia nos habla que nuestra naturaleza espiritual, o la parte o el espíritu del hombre, es la parte que comunica al hombre con lo espiritual o lo de Dios. Cuando Dios le da la sentencia, en el original, en el libro de Génesis, en el hebreo dice, morirás, morirás. Hace una doble repetición del término, pero en las traducciones en español, como suena ambiguo, lo eliminan y ponen una sola vez, pero la intención era darnos a conocer que iba a haber una sentencia en lo espiritual y una sentencia en lo físico. En el momento que el hombre muerde y peca y comete, ¿verdad? Comete de forma voluntaria ese pecado, el hombre muere. Aparte de eso, que se activan, ¿verdad?, todos los demás sentidos, pero muere espiritualmente. Y más adelante, entonces se cumple la otra parte de la sentencia, donde muere físicamente. Entonces, comprendiendo el inicio, debemos entender que toda persona o todo ser humano, desde ese momento en adelante, porque cuando empiezan a multiplicar, cuando empieza a multiplicarse el hombre, empieza la especie humana, ya venía infectada con un virus, ya venía infectada con una enfermedad que se llama pecado. Y ese pecado está descrito en la Biblia, que se transmitió. Y el libro de Romanos nos hace una explicación acerca de esa transmisión que se dio de generación en generación, diciendo de la siguiente manera: porque el pecado entró al hombre por medio de Adán. Y ese pecado entró y pasó a todos. Por tal razón, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia habla de la sentencia de que el hombre era pecador y estaba separado del Señor, y que no tenía la oportunidad de que pudiera recibir redención. Pero cuando vemos esto, lo maravilloso es que la Biblia nos dice que el Hijo de Dios descendió del cielo, y al venir fue a la cruz y tomó nuestro lugar, y entonces nos otorgó salvación. Y esa salvación es ese momento en el cual el hombre y la mujer reconocen la necesidad de que Dios le dé otra oportunidad. ¿Qué ocurre? Y esto es algo ya básico y sencillo que debemos saber todos como creyentes. Cuando una persona, o usted ha venido a este altar, o usted ha estado en su casa o en el lugar que alguien le presentó el evangelio y le habló de Jesús, hay algo bien interesante. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. No dice que cuando ocurre un milagro o hay algo sobrenatural o esto o aquello, hay fiesta allá, sino que específicamente cuando una persona se convierte,
hay fiesta en los cielos. Porque es un milagro sobrenatural que el hombre vuelva a vivir espiritualmente. Cuando la persona se va al frente y dice: Señor, yo te reconozco, yo confieso que soy pecador o pecadora y yo necesito que entres en mi vida, automáticamente el Espíritu Santo desciende al corazón del hombre y la mujer, entra a nuestra vida y automáticamente el espíritu que estaba en nosotros, que estaba inerte, en estado de coma, resucita y vuelve a vivir. Y eso se conoce como salvación. Eso se conoce como nacer de nuevo. Eso se conoce como vivir de nuevo. Tal vez si estás aquí y no has experimentado lo que es el nacimiento nuevo, tal vez al final el Señor quiera hacerte una invitación para que puedas comprender lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, cuando la Biblia nos describe esa salvación, tal vez muchos de nosotros venimos: Señor, me has salvado, has resucitado mi espíritu, y ese espíritu es el que me conecta. Ahí podemos entender la gran verdad donde Pablo dice que las cosas se disciernen espiritualmente y el hombre natural no las puede entender. La persona que no ha recibido salvación, la persona que no ha recibido esa regeneración espiritual, no puede entender ni comprender. Le es locura el evangelio, le es locura la Biblia, le es locura porque no tiene comprensión o no ha sido resucitado su espíritu para que comprenda la dimensión espiritual. Pero cuando usted nace nuevamente, usted vuelve a vivir y su espíritu es el que lo conecta con Dios. Eso nos ocurre a todos aquellos que hemos creído en el Señor. Ahora bien, Pablo exhorta a los Gálatas y le dice: oiga, anden en el espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Y aquí viene una gran pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué será que yo estoy en el Señor? Tengo 1, 2, no sé cuántos años, y todos los días o frecuentemente vuelvo a cometer pecados, vuelvo a hacer algo que a Dios no le agrada. Tal vez en la mañana fui al Señor y dije: Señor, hoy voy a comportarme bien, hoy voy a hacer cosas que te agraden. Y no hace bien usted salir de su casa, se le atraviesa un carro y empieza su carne a moverse, empieza la ira santa a querer salir. Llega a su trabajo, el jefe lo agarra, lo barbea, ¿verdad? Y le dice hasta de qué se va a morir, y empieza su carne. Y usted que en la mañana le pedía al Señor que usted que iba a adorarlo, iba a exaltarlo, ya usted no se reconoce porque su carne empieza a manifestarse y hasta tal vez explota. Un ejemplo que decían antes, me llamó la atención, y yo creo que todos aquí en algún momento lo vieron. Yo no soy muy farandulero, pero estaba viendo las noticias y me llamó la atención este actor mexicano que agarró a un periodista y le metió una cachetada que casi le vira la cabeza de un lado. Y cuando yo vi esa acción, vi a las personas que estaban alrededor, todo el mundo se quedó. Yo me dije: oye, de veras que cuando la carne está en su plenitud, ¿verdad?, florece y hace cosas que desagradan. Y ese hombre, en un ataque de ira, agredió al periodista. Pero lo interesante es que cualquiera de nosotros, en un momento de presión, en un momento donde es sometido, puede hacer cualquier cosa. Veamos a Pedro cuando van a tomar a Jesús. ¿Qué hace Pedro en el momento de la confusión? Agarró la daga que tenía escondida y la sacó. Iba a empezar a pelear, si no es que Jesús le dice: oye, aguántate, ¿qué pasó? Ya tú sabes que esto iba a pasar, ahora ¿por qué empiezas a sacar esa daga? Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre a nosotros cuando esto empieza a manifestarse, empieza a aflorar en nuestra vida? ¿Qué ocurre? Y es aquí donde muchas personas entran en el desánimo, entran en esa etapa de que se apartan del Señor porque dicen: oye, yo realmente me doy cuenta que no he cambiado nada, y entonces Dios no está haciendo nada en mí, por lo tanto yo mejor me voy a alejar del Señor porque no veo ese cambio, ese efecto. Vamos a ver qué nos ocurre, porque esto nos ocurre a todos.
Pablo le escribe a Gálatas y le dice, oye, tienen que cambiar su forma de actuar. Tienen que comprender primero que su naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Y cuando entendemos y empezamos a examinarnos como seres humanos, empezamos a ver que sí, en la salvación mi espíritu se regeneró para el Señor. Vino el Espíritu Santo a mi vida. Pero ¿saben algo? Queda una parte que queda algo intacta todavía al cambio, y eso es el alma. El alma necesita arrepentirse y el alma se arrepiente, pero el alma todavía queda en un proceso que queda casi igual. Y en el momento no nos damos cuenta y el Espíritu empieza a darnos fuerza, a darnos valor, darnos comprensión de las Escrituras, pero llega un punto que cuando, como dice el pastor, no alimentamos, y recuerdan la escena del avión, no alimentamos la parte espiritual, ¿qué pasa? Empieza a aflorar todo lo que la Biblia describe aquí, las obras de la carne, y empieza a hacer una descripción. Y llega un punto en su vida y en la mía, que usted tal vez se para frente al espejo y diga, oye, yo fui capaz de hacer esto de nuevo. ¿Cuántas veces leí la Biblia que no debía hacer eso y lo hice? No sé si usted se identifica con lo que le estoy diciendo. Entonces a veces entramos en ese proceso de pedirle al Señor y hasta algunos tal vez se cansan. Pero el día de hoy el Señor quiere que comprendas tu naturaleza primero y entiendas qué está pasando en tu interior. Porque la Biblia es clara al decirnos que la carne todavía posee deseo, como dice el verso 17, que son contra el Espíritu. Ahora el Espíritu de nosotros es vivificado, el Espíritu Santo está en usted y en mí. Y entonces en ese momento inicia una batalla por ver quién toma el control de mi ser interior. ¿Y qué duro es esta batalla? Es una batalla, por eso digo, de las tres batallas contra el mundo o contra Satanás o contra las huestes satánicas, pero la batalla más fuerte es la batalla contra nosotros mismos. Contra ese que usted peina en la mañana o usted pone el maquillaje o usted viste, esa es la batalla más difícil que hay. Es la batalla porque va a tratar de desanimarnos, la batalla que va a tratar de doblegarnos y llevarnos al error. Entonces la Biblia empieza a aclararnos esta realidad y yo debo tener conciencia de ello. Por eso, cuando la Biblia describe estos deseos carnales, vamos a hablar un poco de qué son. Cuando el alma fue creada por Dios, en ese momento que Dios da vida al ser humano, Dios le da esa cualidad espiritual, pero el alma le da un principio muy importante para que sobreviva en este mundo material, por el cual nos conectamos por medio de este cuerpo. Y el Señor otorgó al ser humano algo que podemos tal vez mencionar como instintos que están presentes en cada uno de nosotros. Entonces voy a mencionar por lo menos 5 instintos que están presentes en el alma del hombre y de la mujer, los cuales fueron creados y puestos por Dios desde el principio. Y esos son los que tal vez el pecado ha tomado y ha distorsionado, y contra eso entonces lo que nosotros tenemos que luchar para tratar de vencer. Miren, el primer principio o el primer instinto es el instinto de conservación. Ese instinto de conservación es el que nos alerta o nos da la capacidad de poder estar pendiente de nuestro entorno o de lo que está pasando a nuestro alrededor. Es el que nos protege, donde tratamos nosotros de defendernos como especie o como persona de cualquier agresión que podamos recibir. Esto es muy parecido a los instintos que tienen los animales, pero el hombre también fue dotado para que pudiera sobrevivir en este mundo material. Y entonces ese instinto de conservación es el que nos lleva a nosotros a mantenernos vivos. Y ahí lo interesante está, por ejemplo, usted ve un bebé recién nacido, cuando el bebé lo sacan de la barriga, ¿qué es lo primero que hace el bebé? Bueno, ahí le pegan, ¿no? Hasta que, ¿quién le enseñó a respirar? Y cuando se lo ponen a la madre en el pecho, ¿quién le enseñó a mamar o a buscar el seno para tomar leche? ¿Quién le enseñó eso? Eso viene por instinto, porque es un ser que acaba de nacer. Entonces,
está presente en sí. El segundo instinto es el instinto de adquisición, que es aquel que nos impulsa a adquirir cosas para nuestra comodidad o para nuestro beneficio. Usted y yo buscamos siempre adquirir algo para estar más cómodos, para suplir nuestras necesidades, para tener siempre seguridad. Entonces, ese es un instinto que está implícito en nuestra alma. Tercer instinto, el instinto que es muy importante, de hambre y sed. Todos nacemos con el deseo de comer siempre o de alimentarnos. Claro, a no ser que haya una enfermedad de por medio. Pero todos buscamos, ¿qué cosa? Comer y tomar agua. Y a lo largo de la historia, el ser humano ha luchado por ¿qué? La comida y el agua. Y han habido guerras y seguirán habiendo guerras porque el hombre trata de mantener siempre las reservas de comida y de agua. Otro instinto que está implícito en nuestro ser es el instinto de reproducción o el instinto sexual. Ese instinto fue puesto por Dios en nosotros para que pudiéramos reproducirnos, para que pudiera mantenerse la especie, para que pudiera seguir avanzando y cumplirse lo que dice la Biblia, fructificad y multiplicaos, ¿verdad? Ese principio está presente en cada uno de nosotros. Y el quinto sería el instinto de dominación, ese instinto por el cual desde el inicio Dios le dijo al hombre, toma dominio del mundo, de todo lo que está a tu alrededor para que lo administres, para que ellos se sometan a ti. Entonces, viendo implícitamente estos 5 instintos que están presentes en el alma del hombre, podemos llegar a una conclusión. Cuando el hombre era perfecto en el momento antes de pecar, Dios le da libre albedrío, le da esos instintos para que se desplace en este mundo material, pero el día que pecó, la parte espiritual muere o cae en un estado de coma, y entonces el alma, al no tener ese contacto con Dios, esa comunión con Dios, empieza a distorsionar el mismo pecado, cada uno de estos principios que acabo de mencionar. Si usted puede ver, tal vez no tenga el tiempo, cada uno de los pecados o de la obra de la carne está relacionada con algún instinto. Por ejemplo, el instinto de reproducirse. Dios otorgó al hombre la sexualidad para reproducirse. Hoy día el pecado distorsionó el sexo y lo ha puesto a niveles que ni siquiera podemos imaginar. Entonces todo está implícito aquí, donde podemos ver entonces cómo se comporta nuestra alma. Y lo interesante es que cuando yo me he sentado con personas y me han dicho, oye, yo todavía sigo haciendo esto, ¿por qué lo sigo haciendo? Lo que lo puedo decir yo es, tienes un instinto natural a poder reproducirte, a poder pecar, pero recuerda algo, Dios te ha dado el Espíritu Santo y te ha dado vida en lo espiritual para que tomes control de ese instinto. Y si recordarán, siempre el pastor menciona que ese pasaje donde el hombre cuando no tiene al Señor se comporta como una bestia que vive bajo instintos. Eso que está aquí descrito es lo que el alma busca hacer y es la descripción que nos da la Escritura de lo que se conoce como los deseos de la carne. La carne busca satisfacer estas 5 cosas para tener seguridad, para tener estabilidad y para poder hacer lo que le da la gana. Y es por eso que cuando usted y yo venimos al Señor y tomamos la decisión de seguirlo, resucita el Espíritu y entonces cuando resucita el Espíritu, en el momento usted está, gloria a Dios, Señor, te voy a servir, Señor, yo estoy aquí, voy a ayunar, voy a orar, voy a avanzar, pero va pasando el tiempo y usted no se ha dado cuenta que su carne en el momento se sometió, pero empieza nuevamente a moverse, a moverse y a moverse. Y es ahí donde entonces empezamos a examinar en nuestra vida o en nuestro caminar que los mismos pecados que tal vez hacíamos antes, los volvemos a repetir. Volvemos a fallar en lo mismo. Y venimos al altar y decimos, Señor, perdóname, Señor, límpiame, no lo voy a hacer más. Y nuevamente lo hacemos. Y es como un ciclo que se manifiesta en cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cuál es la solución?
¿Cuál es la solución que nosotros podemos encontrar a esto? Mi función hoy es que comprendamos que estas cosas están en nosotros. Cuando dije que la salvación viene a nuestra vida, el Espíritu vive y vuelve a vivir a través del Espíritu Santo, pero el alma en cierto modo queda intacta y todavía manifiesta obras de la carne. Y esas obras de la carne son las que nosotros vamos a luchar todos los días. Para poder vencerlas necesitamos entonces la ayuda del Señor. Ahora pregunto, ¿cuántos están viviendo situaciones así? Parece una pregunta bastante dura, porque realmente a nadie quisiera pecar ante el Señor. Todos quisiéramos hacer lo que le agrada a Dios. Y la misma Biblia habla de Pablo que en Romanos hace una aclaración de esto donde él se confiesa a la iglesia y dice, oye, lo que quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer eso hago. ¿Por qué? Y es un conflicto y una batalla interna que el apóstol escribe y nos deja para que reflexionemos de que todavía en nosotros están esas manifestaciones, que si yo las ignoro y no las comprendo, tarde o temprano van a salir y van a revelarse o van a aflorar en nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para poder doblegar o para poder vencer o para poder ser cristianos vencedores? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para saber que esas cosas que están ahí en el corazón, no solamente pecados grandes, en el caso de que sean pecados horribles, sino ira, celos, contiendas, herejías, divisiones, manifestaciones carnales? Pablo escribe a los Corintios, una iglesia carismática en el sentido de que tenía dones, el fluir del Espíritu Santo, pero dice, oye, he tenido que venir a ustedes y traerle leche, una palabra que es para un bebé, estoy haciendo una paráfrasis, porque no he podido traerle alimento sólido, porque ustedes todavía son niños, no tienen comprensión. Y una iglesia que tenía una capacidad en dones era inmadura, porque todavía se manifestaban estos deseos, todavía no había un dominio de estos deseos. Y es ahí donde entonces, estudiándonos y comprendiendo qué es lo que está aquí en el corazón del hombre, entonces podemos ver qué necesitamos y cuál es el antídoto para poder ser personas que venzan y cumplan el propósito de Dios. Wow, me he quedado viendo que todos están como expectantes a lo que estoy diciendo. Estas obras de la carne se manifiestan diariamente y están presentes, como les dije, en el momento menos oportuno, si no son contrarrestadas por medio de lo que la Biblia nos describe. Verso 24 del mismo libro de Gálatas dice de la siguiente manera: pero los que son de Cristo, a ver, ¿cuántos son de Cristo? Dice la Escritura, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí está la parte principal y básica que debemos saber para poder crucificar esas pasiones y deseos que están en nosotros todavía. La Biblia de una manera sencilla nos dice, tienen que ser crucificadas, tienen que ser puestas delante del Señor, tienen que morir cada día para que eso no florezca, porque el propósito de Dios, en el mismo pasaje, en el verso 22 dice que el Señor quiere que el fruto del Espíritu, o sea, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, sean los que realmente florezcan y las personas puedan ver. Les decía que Corintios tenía manifestaciones, tenía dones, pero Jesús dijo que al creyente no se le conoce por lo que hace, sino por los frutos que da. Entonces, aquí está el equilibrio. ¿Qué equilibrio necesitamos en cuanto a la acción? Claro, todos quisiéramos tener dones
por ejemplo, dones de sanidad, dones de interpretación. Son los dones que Dios regala y el Espíritu Santo le da a quien quiere. Pero lo más importante que Dios quiere que se manifieste en nosotros son los frutos del Espíritu Santo. Y qué duro es que esos frutos salgan en nosotros. A veces yo me preocupaba y decía, Señor, ¿cómo hago para tener gozo? Tal vez si usted ha pasado muchas situaciones difíciles, ¿cómo se hace para tener gozo? Bueno, eso se hace solamente por medio del Espíritu Santo, el cual trae el gozo que proviene de Dios. ¿Cómo se hace para tener esa fe, esa bondad? ¿Cómo puedo yo vencer estas cosas que están en mí, que no te agradan? Solamente se pueden hacer por medio de crucificar nuestro ser interior. Dios llama a cada uno de nosotros a que tengamos conciencia esta mañana de que tu lucha más dura es contra ti mismo. Tu lucha más difícil es contra tu ser interior, el cual está batallando. Y como dije al inicio, nace tu espíritu, se vivifica por el Espíritu Santo, pero entonces la carne empieza a batallar. Y esa es una batalla que usted y yo iniciamos cada mañana. Cuando vemos esa batalla, vemos entonces la realidad de la lucha y podemos entonces saber cuáles son las herramientas que Dios nos ha dejado a través de las Escrituras. Hace un par de años atrás, aquí en esta iglesia, había un grupo que se llamaba Los Extreme. A ver, ¿quién era Extreme aquí? Nadie. 1, 2, 3, 4. Era un niño, yo creo que aguantaba. En ese tiempo leímos un libro que se llamaba, creo que era el joven, era el joven, la batalla de cada hombre joven. Yo recuerdo que en ese libro le hablaba específicamente al hombre y le decía que una de las cualidades que tiene el hombre que tiene que saber controlar es ¿qué? Su mirada. El hombre lucha con su mirada. Es como la mujer que lucha con ¿qué? Con lo que escucha, con lo que dice. Y es ahí donde usted ve hombres feos con mujeres bonitas porque saben hablar, ¿verdad? Pero el hombre lucha con ¿la qué? Con la mirada. Entonces, esa es una lucha que vamos a tener todos los hombres. Y esa lucha va a estar ahí, presente. Todos los días debemos decir, Señor, crucifico mi ser interior. Y yo leía entonces la palabra y yo veía, si tu ojo te hace pecar, sácalo. Y yo, Señor, ¿cómo voy a vivir? ¿Voy a sacarme los ojos? ¿Qué hago? Y el escritor de ese libro da una respuesta práctica y dice, hay que aprender a esquivar la mirada. A veces hay cosas que no vamos a poder evitar ver, pero cuando usted ve algo, trate de buscar la forma de evitar. Y parecerá gracioso, pero es algo real. Y el escritor decía, esquiva la mirada, busca esquivar la mirada, porque la razón está en que nos cuesta a los hombres, en este caso, no mirar. Y entonces, luchar con eso es constantemente, diariamente. Y a veces tal vez nos sentimos mal porque vienen malos pensamientos a nuestra mente, vienen malos pensamientos a nuestro corazón. Y por eso decía, cuando venimos a la presencia de Dios decimos, Señor, de veras que no soy digno. Te dije que no iba a hacer esto hoy y lo hice. ¿Por qué? Y la razón está en que no hemos comprendido cómo somos por dentro. Ahora bien, usted ha visto aquí que estas cosas están en usted implícitamente. La transformación va a venir cuando nosotros, como dice la Biblia, y este pasaje en Lucas 9, 23, me llama la atención porque da una referencia práctica. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este principio de tomar la cruz cada día me hizo recordar, hay un grupo que se llama Alcohólicos Anónimos. Este grupo Alcohólicos Anónimos, que tiene como 80 años, está en diferentes países, tiene una tabla que se llama los 12 principios, los 12 pasos, y uno de sus pasos más importantes es reconocer que es alcohólico.
reconocer la falta. Soy alcohólico. Y en uno de ellos también habla, y cuando ellos se reúnen, se proponen algo antes de terminar y se dicen, oye, hoy no vamos a tomar. Por hoy no vamos a tomar, por hoy, ok, por hoy. Vamos a hacer el esfuerzo de que hoy no vamos a tomar. Y mañana se reúnen o el día siguiente, mañana tampoco y mañana tampoco. Y en ese sistema muchos han salido de ese vicio. Y en este caso, lo importante está en que nosotros enfoquemos en que vivamos hoy. Y es por eso que la Biblia describe que crucificar la carne o entregarle al Señor esas pasiones y deseos debe ser ¿cuándo? Todos los días. Debe ser en todo momento, negarse y tomar la cruz diariamente. Porque si yo el día de hoy salgo de mi casa y no tomé la cruz y no me sometí al Señor, este cuerpo empieza a manifestarse y entonces, como dice aquí, sale uno de esos pecados, por ejemplo, la ira. Y usted manejando y de repente se le tiró un carro y usted le salieron palabras que usted ya no decía, le salió algo en el corazón que usted ya no sentía y entonces viene el desánimo al corazón. Pero tome en cuenta que lo que realmente Dios quiere resaltar el día de hoy es que esa batalla va a estar en usted. No puede ignorarla, no puede decir que no la tiene, esa batalla va a estar en usted y usted debe aprender a ir al Señor, crucificar su carne y tomar la decisión de no volver a hacerlo. Pero ¿cómo hacemos eso? Sencillo. Hay disciplinas que nos ayudan a nosotros a poder vencer las tentaciones o poder someter esta carne que nos pide hacer cosas que a Dios no le agradan. Y estas son cosas sencillas que todos debemos saber. Yo recuerdo que me decían al principio de mis años en el Señor, me decían, tienes que hacer 3 cosas. Y lo llamaban como si fuera un trípode, donde si evitas una de las 3 se cae la silla, por así decirlo. Y estas 3 cosas tienen que ver con el ayuno, tienen que ver con la oración y la palabra. Y son cosas que hemos escuchado y escuchado y escuchado. Pero ¿cuántos aquí ayunan? A ver. ¿Cuántos leen la Escritura? ¿Cuántos oran? Deberíamos ser todos, ¿verdad? Y no se sienta mal si de repente usted no alzó su mano. Y tal vez usted dijo, bueno, yo no practico el ayuno. Algunos dicen que el ayuno es muy difícil. Y de veras que cuesta ayunar. Pero el principio del ayuno está en que el ayuno es abstenerse de alimentos para tener una mejor sensibilidad con el Señor. Y estos principios son básicos para que yo pueda entonces, si tengo una tentación en X área, esa tentación pueda ser sujeta a la obediencia del Señor. Porque el principio que Dios quiere es lo que dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y esa es la parte más difícil para todos nosotros. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros ser espirituales? ¿Cuánto le cuesta al liderazgo ser espiritual? ¿Cuánto le cuesta a los pastores? ¿Cuánto le cuesta a aquellos que ministramos al Señor ser espirituales? No es fácil, es una batalla constante. Ahora, imagínese usted que está tal vez empezando en los caminos de Dios. Vas a encontrar dificultades externas, sí. Vas a encontrar oposición del enemigo, sí. Pero tu peor enemigo va a ser tu propia carne, tu propio ser interior, el cual debes conocer y saber cómo someterlo al Señor para que entonces no vuelvas a sentir culpa a la hora de que cometes una falta o haces algo que a Dios no le agrada. Eso es lo básico y lo sencillo que debemos saber nosotros para entender entonces esa escritura que nos llama a nosotros a vivir en santidad y a formar el carácter que está en nuestra vida. La Biblia se trata de eso. La Biblia se trata de hombres y mujeres que fueron sujetos a distintas situaciones en las cuales fue probado su carácter, fue probado su forma de pensar, fue probada su propia vida para ver cómo reaccionaba. El día de hoy no ha cambiado nada. Igual tú y yo estamos siendo probados por el Señor. Tú y yo estamos siendo probados para ver qué tal nos comportamos nosotros. Y lo interesante está en que yo debo empezar a ver mi ser interior y empezar a sujetarlo al Señor. Pero esto solamente se dará cuando yo le entregue al Señor
mis pasiones y mis deseos. Ahora sí podemos ver por qué a veces hacemos las cosas que a Dios no le agrada. El detalle está en que no nos quedemos ahí, sino que tomemos la decisión de ir a la cruz, tomemos la decisión de entender que esta carne todavía vive y que esta carne debe constantemente someterse al Señor para que yo pueda alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Uno de los testimonios más grandes, recuerdo hace muchos años, fue la vida de Jimmy Swaggart antes de que cayera. Un hombre que movía masas, un hombre que movía canales de televisión y tenía fama mundial. Y un solo pecado: tiró todo al suelo. Una sola cosa, tiró todo al suelo. ¿Qué pasó con su vida? ¿Qué pasa a veces cuando cometemos un error? Y es ahí donde el enemigo se aprovecha de ese error que tal vez todavía está en nosotros. Cuando dejamos lo básico, cuando dejamos los principios fundamentales, cuando no hemos sido discipulados, cuando no asistimos y de repente aquí en esta iglesia se viene a escuchar solamente y usted tiene la oportunidad de recibir un discipulado, hágalo, tómelo, para que aprenda y entienda la palabra y que se entienda usted mismo y pueda entonces comprender cómo actuamos y cómo vivimos. La única manera que la Biblia nos describe cómo podemos vencer es a través de ir a la cruz, de ir al Señor. Ahora, ¿cómo es tu batalla personal? ¿Cómo es tu batalla espiritual? Solo tú lo sabes, solo tú lo comprendes. Algunos luchan más con una cosa y otros con otras. Lo importante es que comprendas que esa lucha va a estar ahí, pero tienes al Espíritu de Dios en tu vida, tienes las promesas de Dios en tu vida, tienes el respaldo de Dios en tu vida, tienes la cobertura del Señor en tu vida, tienes todas las herramientas necesarias para poder vencer y para poder avanzar y para no retroceder. Todas están puestas aquí. La única forma en que tú puedas tomarla es que tú tomes la decisión de hacerlo. La decisión de tomarla a tu vida para que ella cambie, para que ella se transforme y para que tu carácter entonces empiece a moldearse de acuerdo al Señor. Es por eso que la Biblia dice, de una manera explícita y tácita, la palabra de Dios es viva, eficaz y es más cortante que toda espada. Esa alma va a venir y va a cortar el corazón, va a venir a cortar nuestro ser interior, va a venir y en cierto modo va a apuñalarnos para que entremos en razón y entendamos el propósito, porque el objetivo de Dios es que lleguemos a un estado o un nivel que Él ha planificado para tu vida, y eso va a doler, eso va a costar, eso va a tener su precio, el cual, como Cristo lo pagó, de igual manera nosotros hemos sido llamados a crucificar en cada uno de nosotros. Así que la clave está en que diariamente usted y yo tomemos nuestra cruz y vayamos al Señor diariamente y crucifiquemos esa carne en la presencia del Señor. Porque para ver cambios necesitamos el deseo de cambiar, el deseo de transformarnos, el deseo de hacer las cosas para el Señor. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo estás reflejando o cómo lo estás poniendo en práctica? El Señor simplemente quiere decirte hoy que tomes en cuenta que esa batalla que tienes dentro de ti no cesará hasta que Él venga o hasta que Él te llame. Lo importante es que tú tienes en tus manos la herramienta para poder vencer cada tentación, cada pecado que quiera venir a tu vida. Está en ti la decisión. Está en tu corazón la decisión de tomar esa herramienta y aplicarla a tu vida. ¿Saben que eso cuesta? Eso cuesta y eso tiene un proceso, pero lo importante es que en el Señor Él nos ha dado esperanza y vida eterna. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Contra qué estás luchando? Hazte esa pregunta y tal vez la respuesta sea, ¿será que no lo he llevado a la cruz? No lo he presentado delante de Dios. Porque si te digo algo, que si no lo haces, seguirá la culpa, seguirá el remordimiento en tu vida y no cambiarás hasta que lo presentes, hasta que lo crucifiques y hasta que le digas, Señor,
mata esto que está en mí. Pero eso debe ser cada día de nuestra vida. Toma en cuenta este consejo. Es un consejo que el Señor nos da el día de hoy. Tu lucha va a permanecer y va a estar diariamente. Mañana será otro día, mañana será otra lucha, pero hoy debes tomar la decisión de crucificar, de cambiar, de ir adelante y poner al Señor tus pasiones y deseos y permitir que Él tome el control de tu vida. ¿Cómo lo haces? Depende de ti. ¿Cuánto éxito quieres alcanzar tú? Depende de ti. Depende del deseo que tengas de que Dios se manifieste y se refleje a través de tu vida, a través de tu corazón. ¿Cuántos tienen deseo de hacer eso? Amén. ¿Qué tal ahí si cerramos nuestros ojos? Yo siempre siento que el tiempo pasa. Si desea ponerse de pies, vamos a hacer una pequeña oración. Saben que la palabra nos confronta, la palabra nos lleva a vernos. Es un espejo. Yo siempre digo eso, la palabra es un espejo donde el deber de nosotros como líderes, como ministros, es mostrarles a ustedes que no somos perfectos, no somos seres que hemos alcanzado divinidad, no, somos igual. Tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos aflicciones, tenemos pruebas. La única diferencia estaría en que hemos tomado tal vez la decisión de hacer o seguir el llamado de Dios. Pero el objetivo, por ejemplo, mío, es que todos tengamos conocimiento de que Dios tiene esperanza de nosotros todavía. Él nos ha dado las herramientas necesarias. Esas herramientas están ahí para ti, están ahí para tu vida. Porque ya Dios conoce que tal vez hay un pecado en tu corazón y ya tú estás cansado, estás cansada de hacerlo. Pero hoy es el día en que tú debes tomar la decisión de crucificarlo. Porque si no lo haces tú, no lo podré hacer yo. Tienes que decirlo tú y pedírselo a Dios para que Él lo haga. Ahí como estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a permitir al Espíritu Santo, de una forma pasible como estamos aquí, permita que el Espíritu Santo venga a su corazón. Y yo sé que Él empieza a sacar en su ser actitudes, acciones que a Él no le agradan. Tal vez usted está cansado o cansada de hacer algo que a Dios no le agrada. Este es el momento en que usted le diga: Señor, lo pongo delante de ti, lo crucifico. Son mis pasiones y deseos. Yo quiero hacer lo que a ti te agrada, no lo que a mí me agrada. Amado Dios que estás en el cielo, gracias. Gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Tu palabra nos confronta. Tu palabra nos habla a vivir una vida en rectitud. Pero cuán difícil es, Señor, porque nuestra carne lucha contra nosotros. Pero la esperanza está en que tú nos has dado la fortaleza, el venir a ti y entender cómo somos, para que entonces tú hagas un cambio en nuestra vida, hagas algo diferente. Y ese es el deseo de esta mañana de tu iglesia. Y hagas una transformación en nosotros, Señor. Hagas algo diferente. No queremos ser igual. Y ese es el deseo que tenemos esta mañana. Oh Dios, yo te pido por mis hermanos y mis hermanas que están en este lugar, que luchan contra aflicciones, contra pasiones, contra deseos, que tal vez en algún momento se han cansado de luchar. Este es el momento en que tú les des la fuerza que viene de Dios, que tú les des un espíritu, Señor, valiente, que ellos puedan tener fortaleza para que puedan vencer en medio de la aflicción que estén atravesando. Señor, tú conoces sus aflicciones diarias, conoces contra qué luchan, pero el día de hoy yo declaro fortaleza, yo declaro renovación, yo declaro deseo y espíritu de vencer, espíritu de someterse al Señor, un corazón sometido a ti. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo en medio de sus pruebas, sus dificultades.
dificultades, en medio de sus tentaciones, en medio de esos deseos que tal vez quieran venir a ocupar su mente y su corazón en este momento, que sea tu Espíritu, Señor, llenándolos, pero que también en ellos haya confesión de pecado, Señor, y deseo de morir, deseo de cambiar, deseo de renovarse, deseo de ser diferente, deseo de ser personas distintas, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, pidamos al Señor que nos renueve. Pon en mí tu corazón, donde todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita